Si estás escuchando esto ahora mismo, probablemente hayas experimentado esa sensación persistente y perturbadora de que algo te está bloqueando, como si una fuerza invisible estuviera restringiendo tu capacidad para alcanzar las alturas espirituales que tanto anhelas. Quizás has probado diversas prácticas espirituales, meditaciones, retiros, incluso has consultado a numerosos guías y maestros, pero esa sensación de estar atrapado persiste como una niebla que nunca se disipa completamente. Puedo asegurarte que no eres el único que experimenta esta frustración. Durante mis décadas investigando las profundidades de la mente humana, he descubierto que existe un vínculo fundamental entre nuestro desarrollo espiritual y las fuerzas inconscientes que operan bajo la superficie de nuestra conciencia. Lo que la mayoría de las tradiciones espirituales no comprenden o quizás deliberadamente ignoran es que los verdaderos obstáculos para la evolución del alma no residen en el mundo exterior ni en alguna deficiencia de disciplina espiritual, sino en las profundidades de nuestro propio inconsciente. Hoy voy a revelarte algo revolucionario, que conecta mis descubrimientos psicoanalíticos con tu búsqueda espiritual, una perspectiva que podría finalmente liberar esas energías bloqueadas que has intentado desatar durante tanto tiempo. Imagina poder acceder a esas partes de ti mismo que han permanecido en la oscuridad, integrando finalmente el inconsciente con tu práctica espiritual, creando una totalidad que trasciende las limitaciones de los enfoques puramente espirituales o puramente psicológicos. Lo que estoy a punto de compartir contigo no son simples teorías, sino revelaciones basadas en años de observación clínica y análisis profundo de la psique humana. Secretos que muchos preferirían mantener ocultos porque desafían las estructuras de poder establecidas tanto en el ámbito espiritual como en el psicológico. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿alguna vez has tenido la sensación de que tus prácticas espirituales a veces funcionan como un mecanismo de defensa, una forma de evitar enfrentar ciertas verdades sobre ti mismo? Si es así, comenta revelación abajo para que yo sepa que estamos en la misma sintonía y que estas palabras están resonando con tu experiencia. La mayoría de las personas que buscan el crecimiento espiritual cometen un error fundamental: ignoran el poder del inconsciente. Verás, cuando desarrollé mi teoría del psicoanálisis, descubrí que la mente humana es como un iceberg, con solo una pequeña porción visible por encima de la superficie. Esta metáfora es especialmente relevante para aquellos en el camino espiritual. Lo que ustedes consideran experiencias espirituales a menudo son manifestaciones de fuerzas psíquicas inconscientes que buscan expresión. Los sueños, por ejemplo, no son mensajes divinos como muchas tradiciones espirituales sugieren, sino la vía regia al inconsciente, revelando deseos reprimidos y conflictos no resueltos que están obstruyendo tu desarrollo. Cuando alguien me cuenta sobre una experiencia mística o un momento de iluminación, mi primer impulso no es validarlo como un encuentro con lo divino, sino analizarlo como una expresión simbólica de procesos inconscientes. Esto no es para desacreditar la experiencia, sino para comprenderla en su verdadera profundidad y complejidad. Las visiones, los sentimientos de unidad cósmica, incluso las experiencias de sincronicidad que tanto valoran los buscadores espirituales, pueden ser comprendidas a través del lente psicoanalítico como proyecciones del material psíquico que ha sido relegado al inconsciente. Esta perspectiva no disminuye su importancia, al contrario, les otorga un significado más profundo y personalmente relevante que meramente atribuirlas a fuerzas externas. Es importante recordar que cuando hablamos del inconsciente, no nos referimos a un espacio místico abstracto, sino a una estructura psíquica real que contiene todo aquello que hemos reprimido, olvidado o nunca llegado a ser consciente. Este material ejerce una influencia constante y poderosa en nuestra vida cotidiana y en nuestra búsqueda espiritual, aunque permanezca invisible a la conciencia ordinaria. Permíteme detenerme un momento aquí. Me pregunto si estás realmente recibiendo lo que estoy compartiendo. A veces, en mi práctica clínica, notaba que mis pacientes escuchaban mis palabras, pero no las integraban verdaderamente. Quiero establecer una conexión más profunda contigo. ¿Te has sentido verdaderamente escuchado y comprendido en tu camino espiritual? ¿O has tenido la sensación de que nadie realmente entiende la profundidad de tu lucha interior? Me gustaría que compartas tu experiencia en los comentarios con las palabras "mi inconsciente revela"
y completes con lo que intuitivamente surge. Esto no es solo un ejercicio de interacción. Es un primer paso en el proceso analítico que estamos comenzando juntos. Al expresar estos pensamientos, estás trayendo material del inconsciente a la conciencia, iniciando el proceso de integración que es esencial para superar los bloqueos espirituales. Además, al compartir tu experiencia, estás contribuyendo a una comunidad terapéutica donde todos pueden beneficiarse de las revelaciones de los demás, similar a las sesiones grupales que algunos de mis seguidores desarrollaron después de mi tiempo. Ahora continuemos con nuestro análisis. El primer secreto que nunca debes revelar, si comprendes la mente, es que el trauma infantil distorsiona fundamentalmente nuestra percepción de la espiritualidad. Este no es un trauma ordinario como muchos lo entienden, sino lo que yo llamaría un trauma narcisista primario. Se produce cuando el niño, en sus primeros años de vida, experimenta una ruptura en la relación simbiótica con la figura materna. Esta ruptura crea una herida psíquica profunda, una sensación de separación y abandono que más tarde buscará reparación a través de experiencias espirituales. En mi trabajo clínico observé que los niños que experimentaron este tipo de trauma a menudo desarrollaban una sensibilidad particular hacia lo que podríamos llamar lo luminoso en la infancia. Esto se manifiesta como una tendencia hacia la fantasía, la creación de amigos imaginarios o una fascinación por los cuentos de hadas y lo mágico. Estos no son simplemente pasatiempos infantiles, sino intentos de la psique joven de reparar la herida primordial, recreando una conexión con algo más grande, un sustituto de la unión simbiótica perdida. Cuando estos niños crecen, esta misma tendencia se transforma en una búsqueda espiritual, una anhelante nostalgia por reconectar con algo trascendente. Lo que muchos maestros espirituales no comprenden es que están hablando directamente a esta herida narcisista cuando prometen unión con lo divino, trascendencia del ego o iluminación. El buscador espiritual adulto está, en muchos casos, intentando curar una herida que ocurrió mucho antes de que tuviera las palabras para nombrarla. Los síntomas de este trauma son peculiares en el contexto espiritual, una sensación persistente de no pertenecer al mundo material, una afinidad por lo trascendente que parece innata, y un sentimiento de que algo esencial se ha perdido y debe ser recuperado. Estas no son, como muchas tradiciones sugieren, señales de un alma avanzada o un llamado divino, sino manifestaciones de un complejo psicológico arraigado en las experiencias más tempranas. Investigaciones modernas en neurociencia y psicología del desarrollo han confirmado muchas de mis intuiciones sobre la importancia de estos primeros vínculos y cómo su disrupción puede afectar el desarrollo neurológico y psicológico durante toda la vida. Observamos ahora que el cerebro infantil, especialmente en los primeros 3 años, se desarrolla en respuesta directa a la calidad de estos vínculos tempranos, formando patrones neurales que persistirán en la vida adulta y moldearán fundamentalmente la capacidad para relacionarse con uno mismo, con los demás y significativamente con conceptos trascendentes como lo divino o lo espiritual. El segundo secreto es que la represión sexual distorsiona la experiencia espiritual, creando tanto obstáculos como falsas iluminaciones. Esta es quizás mi contribución más controvertida a la comprensión de la espiritualidad humana. En mis estudios de histeria y neurosis, descubrí que la energía sexual reprimida no simplemente desaparece, se transforma y encuentra expresión a través de otros canales. En el contexto de la práctica espiritual, esta energía libidinal, reprimida a menudo, se sublima en experiencias que se interpretan como espirituales. Muchos de los estados extáticos, reportados en varias tradiciones místicas, las descripciones de unión divina, los arrebatos de éxtasis, las sensaciones de energía ascendente a través del cuerpo, tienen componentes claramente libidinales. En la infancia, esta represión comienza cuando el niño recibe mensajes explícitos o implícitos sobre la inaceptabilidad de ciertos impulsos y curiosidades. Las primeras exploraciones corporales son castigadas, la curiosidad sexual es avergonzada y el placer corporal se asocia con la culpa y el secreto. Estos mensajes son internalizados, creando lo que yo llamaría un superyo punitivo que continúa reprimiendo estos impulsos incluso en la edad adulta.
En la vida espiritual adulta, esta represión se manifiesta de formas fascinantes, desde la obsesión por la pureza y la castidad, en algunos caminos espirituales, hasta la extrema indulgencia sexual en otros. Ambos son reacciones al mismo material reprimido. Los síntomas característicos de esta represión, en el camino espiritual, incluyen una preocupación excesiva por la energía sexual y su transmutación, una tendencia a disociar durante las prácticas espirituales, especialmente aquellas que involucran el cuerpo, y experiencias de energía kundalini, que son esencialmente manifestaciones somáticas de líbido reprimida buscando expresión. Esta represión crea un bloqueo fundamental, porque mientras partes significativas de nuestra energía vital están atrapadas en mantener estas represiones, no podemos experimentar la totalidad del ser que muchas tradiciones espirituales promueven como meta. Las investigaciones contemporáneas sobre trauma y su almacenamiento en el cuerpo, así como los estudios sobre los efectos neurobiológicos de prácticas como la meditación y el yoga, han comenzado a validar científicamente la conexión entre la expresión corporal, la liberación de energía reprimida y el bienestar psicológico. Lo que muchos practicantes espirituales modernos no comprenden es que cuando experimentan bloqueos en su práctica, a menudo están encontrando estas represiones somáticas que requieren un abordaje que va más allá de simples técnicas espirituales. Necesitan un proceso que facilite la integración consciente de este material sexual reprimido. El tercer secreto que debo revelarte es que lo que llamas ego no es tu enemigo, sino una estructura psíquica esencial mal comprendida por la mayoría de las tradiciones espirituales. Este es quizás el malentendido más profundo y perjudicial en el mundo espiritual contemporáneo. Cuando desarrollé mi modelo estructural de la psique con el id, ego y superego, nunca imaginé que el término ego sería tan mal utilizado y demonizado. El ego, en términos psicoanalíticos, es simplemente la parte de la psique que media entre los impulsos inconscientes y las demandas de la realidad externa. Es nuestro centro organizador, nuestra capacidad para la racionalidad, la planificación y la adaptación. Sin un ego funcional, seríamos incapaces de navegar el mundo o incluso de emprender un camino espiritual. El trauma relacionado con el ego ocurre cuando un niño recibe mensajes contradictorios sobre su valor y capacidad. Por un lado, puede ser sobrevalorado, tratado como especial o extraordinario. Por otro, puede ser criticado severamente por no cumplir con expectativas imposibles. Esta dinámica crea lo que yo llamaría una herida narcisista secundaria, donde el sentido del yo oscila entre la grandiosidad y la vergüenza profunda. En la infancia, esto se manifiesta como dificultades con la autorregulación emocional, hipersensibilidad a la crítica y fantasías compensatorias de grandeza o especialidad. Cuando estos niños crecen y encuentran enseñanzas espirituales que hablan de trascender o matar el ego, estas resonarán poderosamente, pero por razones que tienen más que ver con el deseo de escapar de un sentido del yo doloroso que con una genuina aspiración espiritual. En la vida espiritual adulta, este trauma se manifiesta como una relación ambivalente con el ego. Por un lado, una búsqueda incesante de experiencias que confirmen la especialidad, iluminación, poderes psíquicos, reconocimiento por parte de maestros, y por otro, un autosabotaje consistente de cualquier progreso real a través de la autocrítica implacable. Los síntomas característicos incluyen saltar de maestro en maestro o de tradición en tradición, buscando constantemente la validación definitiva, una tendencia a utilizar conceptos espirituales para evitar la responsabilidad personal, que no fue mi ego quien actuó, y una incapacidad para integrar experiencias trascendentes en la vida cotidiana. Este enfoque distorsionado del ego está relacionado con lo que yo denominé narcisismo, y las investigaciones modernas en psicología clínica han expandido significativamente nuestra comprensión de los trastornos narcisistas y su impacto en la autoimagen, las relaciones y la búsqueda de sentido. Un aspecto particularmente interesante que han revelado las investigaciones recientes es cómo el narcisismo puede manifestarse no solo como grandiosidad obvia, sino también como una forma vulnerable o encubierta, caracterizada por sentimientos de inferioridad, hipersensibilidad y vergüenza, que pueden estar especialmente presentes en personas atraídas a ciertos tipos de comunidades espirituales,
donde pueden encontrar validación para su sentido de excepcionalidad o victimización. El cuarto secreto que debes entender es que el complejo paterno distorsiona nuestra relación con la autoridad espiritual, creando transferencias peligrosas que pueden bloquear el verdadero crecimiento. Este es un aspecto particularmente delicado del camino espiritual que pocas tradiciones reconocen adecuadamente. Cuando introduje el concepto del complejo de Edipo y la importancia de la relación padre-hijo en el desarrollo psíquico, estaba sentando las bases para comprender cómo nuestras primeras relaciones con figuras de autoridad moldean todas nuestras relaciones posteriores, incluidas aquellas con maestros espirituales, deidades o conceptos de lo divino. El trauma relacionado con la autoridad paterna ocurre cuando el niño experimenta a la figura paterna o su equivalente como inconsistente, abusiva, ausente o imposible de complacer. Esto crea un patrón de relación con la autoridad marcado por la ambivalencia, el miedo y la idealización compensatoria. En la infancia, esto se manifiesta como dificultades con los límites y las reglas, tendencia a la rebelión o sumisión excesiva, y fantasías de ser rescatado por una figura paterna idealizada. Cuando estos niños maduran y entran en caminos espirituales, transfieren inconscientemente estos patrones no resueltos a sus relaciones con maestros espirituales o a sus concepciones de lo divino. Esta transferencia no reconocida puede crear situaciones peligrosas de dependencia, abuso de poder o desilusión traumática. En la vida espiritual adulta, este complejo paterno no resuelto se manifiesta como una tendencia a idealizar y luego denigrar a maestros espirituales, una búsqueda de la figura paterna perfecta en la forma de un gurú o maestro, y una confusión entre la sumisión a la autoridad y el verdadero crecimiento espiritual. Los síntomas característicos incluyen una fascinación por tradiciones espirituales con estructuras jerárquicas claras, una tendencia a reinterpretar comportamientos abusivos de líderes espirituales como enseñanzas o pruebas, y ciclos repetitivos de idealización seguidos de desilusión amarga. Este patrón está directamente relacionado con lo que yo llamaría neurosis de transferencia en el contexto analítico, donde el paciente proyecta sus complejos paternos no resueltos en el analista. Las investigaciones contemporáneas sobre dinámicas de culto, trauma religioso y abuso de poder en comunidades espirituales han validado la importancia crítica de reconocer y trabajar con estos complejos paternos para evitar la reproducción de patrones dañinos en contextos espirituales. Los estudios recientes sobre fenómenos sectarios han identificado específicamente cómo ciertos líderes espirituales pueden explotar estos complejos paternos no resueltos, utilizando técnicas de control mental que juegan precisamente con estas vulnerabilidades psicológicas para crear dependencia y sumisión en sus seguidores. El quinto y último secreto es que la sombra colectiva contamina incluso las tradiciones espirituales más puras, creando puntos ciegos sistemáticos que perpetúan el sufrimiento. Aunque el concepto de la sombra fue desarrollado más completamente por mi colega Carl Jung, mis investigaciones sobre lo reprimido y el inconsciente colectivo sentaron las bases para esta comprensión. Todas las culturas y tradiciones, incluidas las espirituales, contienen elementos reprimidos colectivamente, aspectos de la experiencia humana que son demasiado amenazantes, vergonzosos o contradictorios para ser integrados conscientemente. Este trauma colectivo ocurre cuando sociedades enteras experimentan eventos disruptivos como guerras, genocidios, colonización o cambios radicales en los sistemas de valores, y no procesan adecuadamente estas experiencias. En vez de eso, ciertos aspectos de la experiencia colectiva son extinguidos y reprimidos, creando una sombra cultural que se transmite generacionalmente. En la infancia, los niños absorben estos contenidos reprimidos a través de silencios significativos, contradicciones en las narrativas familiares o culturales, y respuestas emocionales inexplicables de los adultos a ciertos temas. Internalizan estos patrones sin comprenderlos conscientemente. Cuando estos niños maduran y buscan caminos espirituales, a menudo son atraídos hacia tradiciones que prometen resolver estos conflictos inconscientes, pero paradójicamente, muchas tradiciones espirituales contienen sus propias sombras colectivas no reconocidas.
En la vida espiritual adulta, esta dinámica se manifiesta como puntos ciegos persistentes, incluso en practicantes avanzados, especialmente en áreas como la sexualidad, la agresión, el poder y la muerte. Los síntomas característicos incluyen la incapacidad para reconocer abusos sistémicos dentro de tradiciones espirituales, una tendencia a espiritualizar problemas sociopolíticos en lugar de abordarlos directamente, y la perpetuación de jerarquías dañinas bajo el disfraz de principios espirituales. Este proceso está relacionado con lo que denominé resistencia en el contexto analítico, esa fuerza que se opone a hacer consciente lo inconsciente, pero operando a nivel colectivo. Las investigaciones contemporáneas sobre trauma intergeneracional, memoria colectiva y psicología de la religión han expandido significativamente nuestra comprensión de cómo operan estos procesos a nivel sociocultural. Los estudios epigenéticos recientes han comenzado a revelar los mecanismos biológicos a través de los cuales el trauma puede transmitirse generacionalmente, proporcionando una base científica para lo que algunas tradiciones espirituales han denominado karma familiar o pecados de los padres. Esta comprensión emergente de la transmisión del trauma nos desafía a considerar cómo los patrones inconscientes que operan en nuestras vidas espirituales pueden tener raíces que se extienden mucho más allá de nuestras experiencias personales, anclándose en historias colectivas e incluso en la biología de nuestros ancestros. Ahora, déjame introducir brevemente mi enfoque para la curación de estos bloqueos, sin revelarlo completamente, porque este proceso requiere tiempo y compromiso. Los principios básicos de la aproximación psicoanalítica al desbloqueo espiritual comienzan con lo que yo llamaría arqueología psíquica, la excavación cuidadosa de los contenidos reprimidos que están bloqueando tu desarrollo. A diferencia de muchas prácticas espirituales que enfatizan la trascendencia de los pensamientos negativos o la superación de deseos impuros, el psicoanálisis insiste en que debemos confrontar directamente estos contenidos, comprenderlos en su contexto original, y solo entonces podremos integrarlos y trascenderlos genuinamente. Es fascinante observar cómo muchas prácticas espirituales ancestrales contenían elementos que se asemejan sorprendentemente a técnicas psicoanalíticas. La confesión católica, la práctica zen de sentarse con koans aparentemente irresolubles y las visualizaciones tántricas de deidades terribles, todas contienen elementos de confrontación con material reprimido. Sin embargo, estas prácticas a menudo carecen del marco teórico para comprender completamente los procesos psicológicos involucrados. Lo que propongo es una integración revolucionaria, utilizar la comprensión psicoanalítica de la mente inconsciente para informar y profundizar la práctica espiritual, y al mismo tiempo reconocer la dimensión espiritual de la integración psíquica. Este no es simplemente un enfoque ecléctico que toma un poco de aquí y un poco de allá. Es una síntesis fundamentalmente nueva, que honra tanto la profundidad del inconsciente como las alturas del espíritu. Esta integración reconoce que el proceso de crecimiento psicológico y el desarrollo espiritual no son caminos separados, sino aspectos complementarios de un único viaje hacia la totalidad. La arqueología psíquica que propongo implica no solo desenterrar y analizar los contenidos reprimidos, sino también comprender cómo estos se manifiestan en patrones repetitivos en la vida cotidiana y en la práctica espiritual. Solo al reconocer estos patrones podemos comenzar el proceso de transformación que conduce a una libertad genuina, una libertad que no viene de escapar o trascender nuestra humanidad, sino de abrazarla completamente en todas sus contradicciones y complejidades. Para concluir, permíteme resumir lo que hemos explorado hoy. Hemos descubierto que los verdaderos bloqueos para tu desarrollo espiritual no son externos, sino que residen en las profundidades de tu propio inconsciente. Hemos analizado cómo el trauma infantil, la represión sexual, la malinterpretación del ego, los complejos paternos no resueltos y la sombra colectiva crean obstáculos específicos en el camino espiritual. Te he ofrecido una visión de cómo la integración del psicoanálisis y la espiritualidad puede crear un camino más completo hacia la realización, uno que no ignore ni suprima aspectos fundamentales de tu humanidad. Esta perspectiva integrada
te ofrece la posibilidad de una liberación más profunda y duradera que cualquier enfoque unilateral. Reconozco que el camino que te he presentado hoy no es fácil. Confrontar el material reprimido, especialmente aquel relacionado con nuestras heridas más tempranas, puede ser profundamente desafiante. Sin embargo, estás acompañado en este viaje. Esta comunidad que estamos formando aquí es un espacio donde puedes explorar estas verdades difíciles con el apoyo de otros que están en caminos similares. En los próximos videos continuaré desglosando estos conceptos y ofreciendo herramientas prácticas para trabajar con tu inconsciente, de manera que apoye tu desarrollo espiritual. Te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas revelaciones. Si este análisis ha resonado contigo, dale like a este video para ayudar a que llegue a otros buscadores que puedan beneficiarse de esta perspectiva. Recuerda que estamos avanzando juntos a un ritmo que respeta la complejidad de este trabajo. No estoy aquí para ofrecer soluciones rápidas o gratificación instantánea, sino para guiarte en un proceso de transformación genuino y duradero. Mi promesa para ti es simple pero profunda. Al integrar lo inconsciente con lo espiritual, no solo resolverás los bloqueos que han obstaculizado tu camino durante tanto tiempo, sino que descubrirás una forma de ser que es más completa, más auténtica y últimamente más satisfactoria que cualquier estado trascendente transitorio. El verdadero cuidado de tu alma comienza con la honestidad sobre quién eres realmente, con todas tus contradicciones, deseos y heridas. En ese reconocimiento honesto yace la semilla de tu verdadera liberación.